Padre Celestial. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando, iniciando nuestro primer culto con este tema poderoso, menospreciado, pero escogido por Dios. Yo no sé lo que usted está aquí, pero este tema es algo que va a hablar a tu corazón. Menospreciado, pero escogido por Dios. El Espíritu de Dios trataba conmigo este término, esta palabra, y me hablaba y me llevaba ya en 1 Samuel capítulo 22, y me llevaba cuando David huía de Saúl. David huyó de Saúl porque David no quería que Saúl, él mismo David no quería tocarle la mano a Saúl. Pero David tenía una palabra que reposaba en su corazón y era una palabra de que él iba a ser rey. Pero David sabía que era un momento de formación, un momento donde Dios tenía que tratar con su vida y quebrantarlo antes de posicionarlo. Pero David también entendía que él no se podía posicionar hasta que le llegara el tiempo o que se le quitara el turno del cual estaba delirando en este trono. Lo que me gusta más de esto, esta palabra, cuando usted comienza a escudriñar y se da cuenta que David fue a una cueva llamada Adulam. Y la cueva de Adulam eran las personas que iban allí que tenían problemas. Eran personas repudiadas, eran personas menospreciadas, eran personas que tenían sueños, que tenían palabra y tenían visión, pero había alguien que se había levantado en contra de ellos. Había muchos, me imagino, que le decían: tú no vas a crecer, tú no vas para parte, ese proyecto no se te va a dar, tú no fuiste llamado por Dios, en ti no hay palabra. Y en ese lugar era que se refugiaban lo que las personas consideraban viles, pero ante los ojos de Dios, Dios en pocas palabras estaba reuniendo a estos personajes, a esta persona, porque tenía determinado que había un David que iba a llegar en ese lugar. Había un David con una palabra, que tenía una palabra que era un rey, tenía palabra de príncipe, tenía una palabra poderosa que reposaba en su corazón. Y Dios estaba preparando en la cueva de Adulam las personas que iban a servir con David. Mi alma alaba a Dios. Hay lugares que Dios nos está llevando. Lugares que no entendemos por qué Dios está haciendo estos tipos de cosas. Donde no hemos sentido abogueados. No hemos sentido abatidos. Pero hay una cueva donde hay gente más abatida que nosotros. Hay una cueva donde hay personas que piensan que hasta aquí llegaron, y hay un David con una palabra que va a levantar el ánimo de muchos, que va a despertarse a muchos en ese lugar. Por eso, ¿por qué incomodarnos? Si hay enemigos que nos están persiguiendo, ¿por qué molestarnos si hay personas que se han levantado en contra de nuestra vida? ¿Por qué amotinarnos y arremeter en contra de las personas que se levantan, si es Dios que lo ha permitido para llevarnos a una cueva de Adulam, donde vamos a impartir lo que Dios ha puesto en nuestra vida? Sé que como David y como yo, ha recibido muchos menosprecios. Ha sido la burla de muchos, que por creer lo que Dios te ha dicho te han tornado como loco o te han tornado como loca, y que han dicho: tú no vas para parte. ¿Y quién se cree este? El más santo de los santos. Y que te han murmurado, criticado, porque ha decidido caminar en la visión de Dios. Sé que hay personas conectadas aquí que tienen muchas palabras de Dios, que tienen muchas promesas del Eterno,
que hay un recipiente que está rebosando sobre tu vida. Pero te tengo noticia. Te están empujando a tu propósito. Te están conectando con la cueva de Adulán. Te están conectando con las personas que el pueblo y muchas regiones desechó. Te están conectando con gente que están en la misma condición tuya, pero en ti hay una palabra de avivamiento. En ti hay una palabra de conquista. En ti hay una palabra de reposición a lo eterno. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuántos pueden adorar y glorificar el nombre del Eterno. Así como le estoy hablando de David. Yo decía cuando me convertí y Dios trató conmigo, yo teniendo 17 años, acepté al Señor. Y cuando tenía 3 meses sirviéndole al Padre, me convertí en marzo, el 2011 de marzo. Y Dios trató conmigo teniendo 3 meses. Y en esos 3 meses, el Señor trata conmigo y salgo de la iglesia porque la pastora sale donde me congregaba y decía, ahí viene el Señor. Y cuando salgo veo cómo Él viene en esa nube. Y en esa nube, cuando veo esa nube, veo que esa voz audible a sí mismo, una voz con autoridad, una voz de mando, decía a sí mismo, por causa de mí tienen que sufrir todo esto. Hermano, y lo que yo miraba era que había un muñeco que era como semejante de Jesús, como un personaje, y había una mano gigante que lo golpeaba. Por el otro lado había unos pies gigantes que lo pisoteaban. Y veía así mismo en ese sueño, habían como personas como si fueran soldados que lo escupían. Habían personas que lo menospreciaban y le hacían muchos castigos a Jesús. Yo mirando, mientras la voz me dice que por esto tenemos que pasar todo esto. Y cuando estoy ahí, hermano, mirando esto, y vuelve y dice, por causa de mi nombre tienen que pasar todo esto. Y ese mismo Dios dejó un ángel delante de nosotros y ese ángel nos iba guiando. Y nos iba guiando y guiando. Y ahí en ese mismo sueño Dios trató conmigo y me dijo, tú eres evangelista. Después que salgo de ese sueño, le decía a todas las personas, yo soy evangelista, siendo nuevo creyente. Y además me decían, ¿cómo tú dices que eres evangelista si a ti nadie te ha ungido como evangelista? Y además le decía, fue que Dios me ha llamado. El Eterno había tratado conmigo. ¿Por qué le digo esto? Porque como usted, como yo sé que usted ha pasado menosprecio. Usted me ve así hoy, hablándole con denuero y hablándole con unción. O usted me ha visto a mí profetizando bajo el poder del Espíritu de Dios en ciencia, orándole por las personas, sanidad, han recibido sanidad o liberación y han recibido. Pero en todo este trayecto hubo un principio de menosprecio, donde personas no creían en el llamado que Dios me había hecho, donde personas me querían mantener bajo su suela de sus pies pisoteados. Pero había una palabra que el Eterno había depositado en mi vida. Había una palabra que se estaba inmortalizando. Yo vengo a despertar a este grupo, personas que se conectaron a escuchar este mensaje, y no les voy a bajar uno ni les voy a bajar dos, les voy a subir. Para despertar lo que Dios ha depositado en tu vida. Que tú no eres cualquier cosa. Dios te llamó con un diseño poderoso. Dios depositó una unción, Dios depositó una gracia. Dios depositó algo en tu vida. Y esa palabra necesita germinar. Esa semilla necesita crecer. Porque ya la palabra se dio y la semilla ya murió. Y está esperando que tú te dispongas para que la dejes crecer. Mi alma alaba al Eterno. Estamos prendidos aquí.
y no le vamos a bajar. Es que usted no es cualquier cosa. Dios lo llamó a usted con un propósito. Hay personas que Dios lo ha llamado con un don de sanidad más fuerte que lo que Dios me ha entregado a mí. O con un don de ciencia más fuerte de lo que Dios me ha entregado a mí. Pero han estado encancillados. Han estado achicopalados. Han estado parados y con temor. Porque hay alguien que lo está vigilando y le está diciendo que no se lance, que no lo haga. Que espere su tiempo. Y mi pregunta es, cuando Dios le da la palabra a aquellas personas, ¿cómo ellos actúan? Ellos caminan sin importarle tu opinión, sin importarle lo que tú digas. Mi alma alaba al Eterno. Y déjeme decirle, hermano, que yo decía que soy evangelista. Y la gente me decía que tú no eres nadie, tú no eres nada, tú no eres aquello. Y yo seguía caminando hacia adelante. Recibí mucho menosprecio, recibí muchas humillaciones, recibí muchas calumnias, muchos quebrantos. Pero había algo que Dios estaba formando en mi corazón. Había algo que Dios estaba formando en mi vida. Y hay David, hay Débora, hay Esteles. Hay mujeres de guerra y hombres de guerra que están conectados aquí. Que saben lo que le estoy hablando. Que saben que hay personas que le han metido el pie. Y es para que tú no crezcas. Pero te tengo noticia. Te empujaron como violencia, como José. Te empujaron como Josué, que Dios depositó un sueño, una palabra sobre ti. Y se levantaron tus propios hermanos en contra de tu vida. Y pensaban que haciéndote, metiéndote el pie para que tú trompieces o caigas, o burlándose de las caídas que has tenido, pensaban que hasta ahí iba a llegar tu sueño. Hasta ahí ya había perecido. Pero hay una palabra de Dios que quiero que usted repita ahí en su casa. No moriré hasta que mis ojos vean la promesa de Dios sobre la tierra. No moriré hasta que vea lo que Dios me dijo en mi vida cumplido sobre mí. Hay personas que Dios la está sacudiendo. Yo no sé, pero si el Señor tiene que usar el mismo Satanás, los mismos demonios, para que te zarandeen como el trigo, Él lo va a hacer para despertar la mujer y el hombre de Dios que tú eres. Dios mío, gloria a Dios. Dios mío, es que hay crecimiento en tu vida. Es que hay una unción poderosa que se ha apoderado de tu corazón. Es que no le voy a bajar, es que no voy a retroceder, es que voy a avanzar. Es que si no pude lograr las cosas que me tracé en el 2023, tengo que lograr en este 2024. Es que me empujaron y me llevaron. Me dieron tanta persecución que llegué a la cueva de Adulán. Y vengo a hablarle así mismo como David. A esas personas que están en la cueva de Adulán abandonado. Vengo a hablarle que usted es un soldado. Usted es una mujer de guerra que Dios ha elegido para estos tiempos. Y llegó un hombre de Dios como David y entró a la cueva a despertar lo que tú pensabas que estaba muerto en tu vida. Dios mío, hay un fuego de Dios poderoso. Es que al Señor no le importa la edad que usted tenga. El Señor no le importa que usted tenga 50, 45, 60 años. Al Padre lo que le importa es que usted se decida en creer la palabra y ejecutar lo que Él ha dicho sobre usted. Hay una palabra profética y hay un ticún de Dios que está haciendo reparación. Hay un ticún de Dios que está reparando en tu vida. Hermano, y David en esa cueva se encontró con todas estas personas menospreciadas. La misma palabra enseña que a los viles y los menospreciados escogió Dios de este mundo para humillar a aquellas personas que se creen sabias y entendidas en su propio conocimiento. Hay una persona vil que Dios escogió. Hay una persona vil que la persona lo apartó
del lugar, lo menospreció, lo descalificó, porque nunca pudo ver el llamado que Dios o la palabra que Dios había hecho en tu vida. Hay una palabra que siempre me llegó en el espíritu y Dios me la había dado hace mucho y la voy a impartir por aquí. Si la persona, escuche esto, escuche esta palabra. Si la persona te menosprecia, es porque no sabe tu futuro. Porque si la persona supiera tu futuro, no te menospreciaría en el tiempo presente. ¿Cuántas personas están menospreciando a hijos e hijas de Dios en el tiempo presente? Sin conocer quién es esa persona. Sin conocer que aunque tú me veas detrás de las ovejas, o me veas en una tierra que me llevaron cautiva como Esther, y tú no veas nada en mí, hay una gracia de Dios que fue depositada. Yo no sé si usted pudo entender esto. Por el Eterno está conectando muchas personas. Dile a sí mismo a esa persona, papito, no me menosprecie, porque solamente tú estás viendo mi presente en el momento, pero tú todavía no tienes información de mi futuro. Por eso el mismo Salomón hablaba en uno de los proverbios y decía, el que menosprecia a su hermano es porque carece de entendimiento. Que Salomón estaba hablando con esto, que la persona que menosprecia a alguien es que le falta entendimiento, no tiene conocimiento. Que aunque se haga llamar que tiene conocimiento, no tiene. Porque él no conoce quién eres tú en la intimidad con el Eterno. Él no sabe el llamado que tú tienes de Dios. Oh, gloria a Dios. Y estas mismas personas que eran menospreciadas fueron los valientes de David. Fueron los soldados que daban la vida por David. Eran los soldados que luchaban al frente con este rey. Oh, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Hay una atmósfera fuerte metida del Eterno en este lugar. Hay una atmósfera poderosa que está operando sobre personas que están identificando para qué Dios lo llamó. Que están identificando para qué Dios lo escogió. ¿Quiénes son en su presencia? ¿Para dónde van? Comenzaste como David detrás de las ovejas, pero te van a tener que ver reinando. Comenzaste pastoreando ovejas, pero te verán pastoreando soldados y mujeres de Dios. Tendrán que verte la promesa cumplida. Uf. Oh, Dios mío, esto está poderoso aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios, hay una presencia de Dios bonita en este lugar. Hay personas que ven el Espíritu que Dios lo está removiendo, lo está sacudiendo. El Espíritu lo está sacudiendo. Lo está sacudiendo. Gloria a Dios. Mi madre, miren en internet. Pero aquí, ¿qué pasó con el internet? Ay, que hoy estamos a 5 y no hemos pagado el internet.
¿Eh? Que me acordé que no hemos pagado el internet.